Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a grabar la clase sobre los deícticos y los tiempos los tiempos verbales que se utilizan en la narración, ¿sí? El tema de subjetivemos vamos a ver si lo damos en clase o hacemos otro video, pero por lo pronto vamos a ver estos dos temas inicialmente, ¿sí? Entonces, este tema incluye otros aspectos un poquito más en detalle que tienen que ver con los deícticos, que son palabritas que tienen un significado bastante contextual. Ahora ya les voy a decir cuáles son. Tienen que ver con señalamientos de persona, de espacios, de tiempo. También vamos a hacer referencia a los tiempos en la narración, ¿sí? Y qué tiempos verbales son adecuados usar en distintos momentos de este género discursivo que es tan básico, tan elemental, tan socialmente relevante como es la narración, ¿sí? Entonces, para arrancar vamos a empezar por los deícticos. Los deícticos son unidades lingüísticas, es decir, son palabras, son frases, son segmentos de lenguaje cuyo funcionamiento tiene que ver con algún elemento de la situación comunicativa. Este tema es de suma relevancia para esta unidad que tiene que ver con la presencia autoral en el lenguaje y a su vez también tiene mucho que ver con la unidad que ya terminamos, que es de pragmática, que tiene que ver con esto del uso del lenguaje en contexto. ¿Por qué los deícticos son importantes en relación con estos temas? Porque los deícticos tienen la función de hacer referencia a algún elemento que resulta relevante o que está presente en la situación comunicativa. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, este mate está buenísimo, estoy charlando con una persona, tomando mate, y me dice, este mate está buenísimo, ¿qué yerba le echas? Bueno, compro tal. Entonces si yo digo, este mate se refiere a este mate en particular, no al mate que tomé ayer, o al mate de la vecina, o al mate que me pueden convidar en clase. Es este. En este momento, este refiere a esta materialidad que se encuentra inscripta en este contexto de situación, ¿sí? Entonces, estos elementos consideran aquellas cuestiones que están presentes en la situación comunicativa, como por ejemplo el papel de los actantes en el proceso de enunciación, la situación espacio-temporal del locutor y del alocutario puede ser, por ejemplo, en cuanto al espacio, aquí, a lo temporal, ahora, ¿sí? Tiene que ver con esos elementos que están presentes en el discurso. No varía el sentido de los elementos referenciales. ¿A qué me refiero con el sentido? A la dirección en la que fluye. Cuando nosotros hablamos de primera persona de singular, probablemente esto lo hayan visto en gramática, nos referimos a quien enuncia. Es primera persona el que habla. Entonces siempre se refiere a la persona que emite la enunciación. Ustedes ya han estudiado desde el material de Benveniste estos elementos relacionados con la presencia subjetiva del enunciador en el discurso, ¿no? Entonces es esa persona que emite el enunciado, que genera un acto de habla, que produce el lenguaje. Entonces esa persona siempre va a ser la primera y se refiere a la quien emite la enunciación. Es decir, vamos a hacer esta flecha así como que vuelvo a mí mismo, yo, ¿sí? En el caso de vos o de tú, en otras variedades lingüísticas del español, siempre se refiere al alocutario, ¿sí? Es decir, se refiere a esa persona con la que yo estoy interactuando. ¿Qué pasa? Esa persona tiene que estar presente en el evento comunicativo, porque si no, no puedo dirigirme a esa persona, tiene que estar ahí. Entonces esta ida y vuelta, ¿no? Y cómo configuro yo al otro. Y luego tenemos el él o ella, o ellos o ellas en sus cuestiones plurales, que son esas personas que están fuera de la conversación, es decir, que no están presentes en el momento de la enunciación. Entonces es cuando se trata de, hablo de un alguien, ¿no? Ay, viste mi amiga lo que le pasó, uy, no me digas qué le pasó, mirá, vos sabés que tuvo un accidente en el auto, la chocaron en una esquina. Entonces cuando digo hablo de ella, de mi amiga, es una persona que se encuentra externa al momento y a la situación de enunciación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos elementos? Me van a decir, pero profe, en un momento yo puedo ser yo y si después hablo con alguien, ese alguien me va a contestar como yo. Si yo digo,
qué bueno está este mate, me encantó. Yo tengo un mate parecido, pero no lo puedo cebar igual. Ese yo, que dice mi amigo, es un yo distinto a mí misma. Lo que varía es el referente, es decir, el yo siempre va a ser la persona que emite el enunciado. Ese yo va a ser referencial a mí misma si estoy hablando yo, o ese yo va a ser referencial a esa persona que esté emitiendo el enunciado. ¿Se entiende? Por eso es lo que decimos que lo que se conserva en todos los casos es el sentido de los elementos referenciales. El referente en sí, es decir, la entidad a la que refiere este elemento lingüístico, puede variar situacionalmente. Si yo digo aquí, en este momento de enunciación, aquí es mi casa. Yo puedo decir aquí, estando en la facultad, en el aula 34, y el aquí va a ser el aula 34. Es decir, el aquí siempre va a ser ese lugar físico donde se encuentre la persona que enuncia, ¿no? Entonces, ese aquí, en este momento, es mi casa. El referente es mi casa. Si yo digo aquí en la facultad, ese aquí va a tener como referente a la facultad, porque voy a estar presencialmente en ese momento en aquel lugar, ¿se entiende? Entonces lo que varía es el referente. Aquí es mi casa, aquí en la universidad va a ser la universidad, ¿sí? Entonces, los deícticos tienen esta posibilidad de denotar otros elementos, ¿no? Entonces, hay unidades que no son deícticas. Por ejemplo, si yo digo, en el caso de un libro, el libro en general ya en sí mismo transmite un significado, ¿no? Entonces yo sé un libro, si me dicen la palabra libro, yo me puedo imaginar un libro más gordo, más finito, más viejo, más nuevo, lo que sea. Pero todos confluimos por ahí en ciertos significados o en ciertas configuraciones que compartimos acerca de esas nociones de realidad. Las unidades deícticas, lo que sucede es que no tienen ese significado arraigado a su propia configuración gramatical léxica, ¿no? Entonces, no tienen un significado propio, sino que denotan otro elemento al cual refieren. Si yo digo esto, ¿qué es esto? Esta situación, este mate, esto que estoy hablando, este discurso que estoy creando, esto, no sé, el día, la silla, ¿a qué me refiero con esto? Es un elemento que carece de significado propio. Entonces, en este caso esto, ¿sí? Como término, es una unidad deíctica. En el caso de la enunciación, y como ustedes ya han estudiado en el marco de Benveniste de la presencia del enunciador en el discurso, nosotros cuando hablamos dejamos huellas, ¿sí? Como esas patitas que están ahí en la diapositiva. No nos remitimos a huellas concretas como algo que se puede ver en la arena o como la huella que dejó el perro después de que acabo de trapear el piso. No nos referimos a esos fenómenos físicos como la fonación o la escritura, sino que nos referimos a la presencia de elementos lingüísticos que dan cuenta de nuestra presencia como sujetos que hacemos uso del lenguaje en tanto sistema. Entonces vamos dejando estas pequeñas huellas en el enunciado que dan cuenta justamente de que hay un enunciador y que genera ese discurso. Esas huellas no tienen simplemente un valor informativo, es decir, no necesariamente corresponden a un valor en términos de un tema, por ejemplo, que en este caso es los deícticos, como puede ser la situación laboral de los docentes, como puede ser el disfraz que tiene que llevar mi hijo a la escuela mañana, no simplemente en términos informacionales, sino que también nosotros hacemos uso de esas formas léxicas y gramaticales para dejar una presencia autoral. Entonces, a partir de esto, más allá de lo netamente de la experiencia o de la información que yo puedo proveer, me estoy configurando como un sujeto que tiene una presencia y una subjetividad y que la hace evidente en ciertas marcas léxico-gramaticales, ¿sí? Esas formas léxicas y gramaticales son portadoras de sentido. Entonces nosotros vamos a ver que hay algunas categorías de huellas. Ustedes me van a decir, pero profe, ¿cómo nos damos cuenta cuáles son esas formas léxicas y gramaticales que dan cuenta de la presencia del enunciador? Bueno,
tenemos algunas categorías que podemos mencionar. Como les expliqué hace un minutito, tenemos algunos elementos que corresponden a índices de personas. Por ejemplo, que se identifican los participantes de la comunicación y su referencia, ¿sí? Como acabamos de mencionar recién. Estos pueden ser pronombres personales sujeto porque cumple la función sujeto. Yo soy madre, yo soy docente, vos sos estudiante, él es mi hijo, ¿sí? Entonces, identificamos los participantes de la comunicación en términos de sujetos que hacen algo, o también puede ser alguna marca como puede ser el objeto directo, objeto indirecto. Por ejemplo, si yo digo, yo le digo algo a él, yo le digo, ese le es otra persona con quien interactúo, también es índice de persona, ¿no? Bien, índices espaciotemporales. Estos índices espaciotemporales señalan justamente información que tiene que ver con el tiempo y el espacio que son inherentes a la enunciación. ¿Qué pasa si yo digo en Mendoza? En Mendoza va a ser en Mendoza hoy, mañana, si hablo con otra persona, si yo digo en Mendoza estando en casa o si yo digo en Mendoza estando en la universidad. En Mendoza va a ser siempre en Mendoza. Entonces, en ese caso no estamos hablando de deícticos. ¿Por qué? Porque el valor referencial es permanente, ¿sí? Siempre en Mendoza va a ser en Mendoza. Por más que yo me mueva, por más que pase el tiempo, es la misma referencia. En el caso de los deícticos, en tanto índices espaciotemporales, tienen que ver con marcas del aquí, el ahora, el esto, el aquello, en relación con la situación comunicativa. Es decir, son aquellos elementos que yo al enunciarlos pueden ser interpretados únicamente teniendo en cuenta el contexto de la enunciación, esa situación en la que se produce el lenguaje. Si yo digo estoy aquí ahora, ahora es un día 17 de septiembre, un miércoles, día del profesor, que estoy en mi casa, ¿sí? El aquí es este momento, ¿sí? Y el ahora es este momento. Y este es el lugar, este referente. Entonces, esto es deíctico, ¿sí? Si yo digo aquí ahora, es deíctico a este momento y a este lugar, ¿sí? Los tiempos verbales también indican el momento de la enunciación y otros tiempos también organizan el eje comunicativo. Entonces, si yo digo tomo un mate, ese tomo mate indica que la acción que se está enunciando sucede en el momento de la enunciación. Si yo digo, por ejemplo, esta mañana tomé té, ese tomé indica que el enunciado señala un evento que no se produce en el momento de la enunciación. Es decir, el evento de tomar té sucedió de manera anterior al momento en el que realizo la enunciación. Si yo digo, esta tarde me voy a tomar un café con un amigo, ese voy a tomar es una perífrasis verbal que hace referencia a una acción que va a suceder en un momento futuro con respecto a qué? Con respecto al momento de la enunciación. Entonces, los tiempos verbales se organizan justamente en torno a este eje, al momento de la enunciación, ¿sí? Por eso después vamos a ver con respecto a los tiempos verbales que es muy importante tener siempre en vista que nuestro eje, nuestro momento central para presentar los tiempos verbales en términos de presente, pasado o futuro corresponden al momento en el que realizo la enunciación, ¿sí? Después tenemos otros elementos que también expresan esta evaluación, que puede estar expresada en el léxico, ¿sí? Entonces, esta subjetividad por parte del locutor, que en el caso del locutor estamos hablando de un discurso oral, pero también puede ser en el discurso escrito, por parte del escritor, son elementos que tienen inscripta en su semántica, en su significado, y allí en sí mismas expresan una evaluación. Como por ejemplo si yo digo, este mate está fantástico, está delicioso, está riquísimo, está buenísimo. Ahí yo expreso mi subjetividad a partir del término buenísimo, ¿sí? Finalmente, otra huella de la presencia del hablante, del locutor, del enunciador en el discurso es la presencia de recursos que dan cuenta de otras voces.
Entonces, a partir de la polifonía o de la intertextualidad, nosotros podemos dar cuenta de la presencia de otras voces en el enunciado, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es desglosar estos elementos uno por uno para que ustedes tengan la posibilidad de aproximarse a los recursos en un texto real, ¿sí? Para que los puedan identificar, los puedan categorizar y demás. Entonces, esta diapositiva es muy importante, ¿sí? Tenemos 5 categorías para ir identificando estas huellas que reflejan la presencia autoral, ¿sí? Entonces, vamos con los índices de persona, que era la primera categoría que vimos. Cuando un sujeto enuncia, se establece como locutor, es decir, la persona que emite lenguaje, que produce un texto, se establece como locutor. Incluso cuando hay un diálogo, ese rol va intercambiando, ¿no?, con esa persona que es el alocutario. Entonces se establece un vínculo con esa persona y ese rol de locutor puede suspenderse en tanto otra persona tome ese rol de locutor, ¿sí? Entonces, mientras yo sea locutor, aquella persona que esté interactuando conmigo se convierte en alocutario o destinatario de esa conversación o de ese texto, ¿sí? Este establecimiento se hace a partir de elementos gramaticales. Por ejemplo, yo me configuro como el enunciador, vos sos mi oyente, mi destinatario, él, la persona que está fuera de la conversación y sus correspondientes plurales, nosotros, ustedes o ellos, ¿sí? Los demostrativos, el esto, esta, ese, eso, por ejemplo, incluso con la posibilidad de gesticular y señalar algo que está en presencia de la situación, y con estas diferencias de esto, eso, aquello que está al alcance de la mano, aquello que puedo tocar, eso o esa, aquellos elementos que están en una distancia intermedia, y aquello o aquella que está más lejos aún, ¿sí? Los pronombres relativos, el qué o el quién. Por ejemplo, si yo digo, el regalo que te di no me salió caro. Ese ¿qué te di? ¿Qué es el qué te di? El regalo que te di, ¿sí? Eso podría decir, el regalo te di no fue demasiado caro, no me salió muy caro. Entonces, ese relativo, ese qué, refiere al regalo, ¿sí? Por ejemplo, aquellas personas quienes están en situación de promocionar serán eximidas del examen final. Entonces, ¿quién refiere a las personas? ¿Quiénes refiere a esas personas que están en estas condiciones? ¿Sí? En el caso de los adverbios, también tenemos como categoría gramatical a los adverbios, que tienen la posibilidad de hacer referencia a elementos que son propios de la situación y que son deícticos, ¿sí? El aquí, acá, en términos de adverbio de lugar, ahí, allá, también como lugar. Puede ser ahora también como un adverbio de tiempo. Otros elementos que también dan cuenta del índice de persona es justamente la flexión verbal. Ustedes saben que el español es una lengua flexiva, esto lo estudiamos en la unidad 1 de esta materia, y ustedes saben que al tener esta posibilidad de flexión, el español muchas veces omite el pronombre personal en función sujeto, ¿no? Entonces es raro que alguien diga, yo me tomé un mate esta mañana, yo me tomé un mate, y generalmente decimos me tomé un mate esta mañana, ¿no? Entonces omito la presencia del pronombre y esa persona se hace evidente por la flexión verbal, es decir, ese verbo está conjugado, tiene una terminación en su desinencia que resulta evidencia de cuál es la persona involucrada en la actividad. Entonces también podemos identificar el índice de persona a partir de las desinencias o flexiones en los verbos, ¿sí? Lo que les vamos a pedir que hagan y que traigan resuelto por ahí a clase para que después lo charlemos de manera presencial es que lean un texto. En el caso de esta unidad, ustedes van a ver que tienen una guía que les estoy mostrando acá en pantalla, una guía de lectura y de práctica que tiene que ver con esto de revisar el material teórico con algunas preguntas, ¿sí?, que están acá, y después les pedimos algunas actividades. En el caso del texto 1 les pedimos justamente que identifiquen marcas de índice de persona, que es lo que acabo de explicar ahora en esta diapositiva.
Entonces ustedes van a ver que tienen texto 1, índice de persona, tienen las mismas actividades que se plantean acá en diapositiva, y la idea es que ustedes vayan al texto 1, que es este texto de instrucciones para llorar, que es un microcuento, un microrelato de Julio Cortázar, y que nos dice, básicamente, nos da instrucciones de cómo llorar. Entonces la idea es que ustedes puedan ver en ese texto las marcas de presencia de personas, ¿sí? Entonces ustedes van a resolver estas actividades que tienen que ver principalmente con leer el texto e identificar la persona y número del locutor, es decir, quién enuncia, quién emite ese texto, quién se constituye como enunciador, y después identificar entidades referenciales como audiencia, como alocutario, quién es el que va a interactuar con ese texto, ¿sí? Si yo tengo este texto escrito que es una narrativa, el escritor del texto en algún momento pensó a quién va dirigido, ¿no? Entonces, ¿quién es esa audiencia que va a leer el texto, ¿sí? Luego les pedimos que determinen si las palabras en negritas corresponden a índices de persona, en tanto lo expresan los pronombres, si son adverbios o si corresponden a la flexión verbal o a la desinencia verbal, ¿sí? Entonces ustedes van a ver en el texto, yo lo tengo acá en la diapositiva, ustedes lo van a ver en la copia, que hay palabras que están marcadas en negrita. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es identificar si constituye presencia de personas, índice de persona por pronombre, por presencia del adverbio o presencia de la flexión verbal, ¿sí? Como que los tienen que clasificar. Y luego también les pedimos que identifiquen los referentes de los ítems marcados en negritas. Entonces ustedes van a, especialmente con los pronombres, van a ver que hay algunos pronombres marcados y lo que necesitamos es que ustedes digan a qué se refiere, ¿sí? En algunos casos puede suceder que haya una referencia exofórica. ¿Qué quiere decir la referencia exofórica? Que hay referencia a algún elemento que no está constituido en el texto, que no está expresado en el texto, pero que nosotros sabemos que existe. Por ejemplo, cuando digo el sol da la noción de que existe un sol, ¿no? Entonces ese referente de el sol es exofórico, no está en el texto, pero bueno, sabemos que existe un sol, hay un sol en nuestro mundo y nos estamos refiriendo a ese elemento, ¿sí? En esos casos que no esté presente en el texto, los pueden escribir ustedes mismos en esa flechita que saquen, ¿sí? Entonces, en este texto de instrucciones para llorar, les pedimos que identifiquen esos índices de persona. Bueno, otro elemento, recuerdan que eran 5, vamos por el segundo. Corresponde a los índices espaciotemporales. Son señales de lugar y de tiempo en que se realiza la enunciación. Por ejemplo, si digo salimos hoy, ahora estoy armando el bolso, ahora estoy preparando el mate, son señales de lugar y de tiempo que están en vínculo con la enunciación, con el momento en el que yo enuncio, ¿sí? Incluso no necesariamente tienen que ser que sucede ahora. Yo puedo decir en un ratito o enseguida, más tarde, voy a la universidad. Entonces, ese enseguida, más tarde, es en relación con el momento en el que enuncio, ¿sí? ¿Qué implica en un ratito? Y bueno, para algunas personas es 15 minutos, para otras personas puede ser en una hora, pero básicamente en un ratito quiere decir después de ahora, ¿no? Después de este momento de enunciación. Entonces, como les decía, algunas señales que indican espacio y tiempo pueden ser adverbios y otros pueden ser otras frases, como por ejemplo en un ratito, que corresponde a un sintagma preposicional que está constituido por la preposición en y un sustantivo ratito, ¿no? Otras formas posibles de señalar lugar pueden ser pronombres demostrativos, este, ese, aquel, como decíamos recién, adverbios pronominales como aquí, allá o ahí, o demostrativos espaciales, también se los denomina. Los adverbios o sintagmas adverbiales como mañana, en relación con el tiempo, ahora, cerca, lejos, son adverbios deícticos porque están en relación con la enunciación, con el momento, el aquí y el ahora de la enunciación. Sintagmas nominales, como puedo decir la próxima semana, la semana que viene es un sintagma nominal, semana es un sustantivo, entonces se configura como con sintagma nominal y puedo decir la próxima semana, ¿no?
Después algunos sintagmas preposicionales, como puede ser en la tarde, por la tarde, a la noche, o los verbos ir o venir. Fíjense que los verbos ir y venir siempre también señalan la presencia del locutor y el locutario. Por ejemplo, si yo estoy en casa, me llama mi marido y me dice, ¿vas a la oficina? Y yo le digo, sí, sí, en un ratito voy. Eso de vas y voy tiene que ver con la ubicación en la que se encuentra el locutor. Entonces, ir o venir también implica esta referencialidad al aquí y el ahora, ¿sí? Y fíjense que se expresa en los verbos. Entonces, con esto que quiero decir, que estas formas de señalar lugar o tiempo tienen que ver con una configuración de realidad, de situacionalidad y del momento en el que se encuentra el enunciado, ¿sí? El enunciador y genera ese enunciado. Y siempre es contextual. Lingüísticamente, es decir, ¿qué palabras lo expresa? Y bueno, corresponde a un amplio potencial, corresponde a una amplia variedad de categorías: pronombres, adverbios, sintagmas preposicionales, nominales, verbos. Entonces, nosotros por ahí, para poder acercarnos al análisis del texto, para detectar todas estas marcas, tenemos que salirnos un poquito de esa categorización gramatical que pretendemos a veces tener como si fuera una estructura fija, y hacer una interpretación del aquí y el ahora del momento de la enunciación, ¿sí? Entonces, no todas las formas, esto es una cosa para tener en cuenta, no todas las formas de señalar tiempo son deícticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que sea deíctica tiene que estar en vínculo con el momento y el lugar de la enunciación. Por ejemplo, si yo digo el 10 de septiembre de 2022, va a seguir siendo el 10 de septiembre de 2022 ahora, el año que viene o dentro de 10 años. Entonces, ese elemento, esa referencia temporal no es deíctica porque es permanente y no depende del momento en el que lo enuncio. En cambio, un ratito, digo, sí, sí, voy a la oficina en un ratito es en un ratito ahora, ¿sí? No, ese ratito al que yo me refiero ahora no va a ser el mismo ratito que cuando yo tomo práctico y me dice el estudiante, profe, le entregó en un ratito. Ese ratito del estudiante es distinto al ratito mío, ¿se entiende? Entonces, en ese caso, esa marca temporal sí es deíctica. No es deíctica cuando refiere a un momento que no depende su interpretación de cuándo fue enunciado, ¿sí? En esto quiero ser muy enfática y que quede muy claro. Bien, en el caso de los deícticos temporales, podemos mencionar en este momento, ahora, hoy, mañana, pasado mañana, el año, el mes próximo. Esto se trata del mes próximo al momento de la enunciación, la semana próxima, el lunes, el martes, el miércoles, esta mañana, esta tarde, esta noche, la semana pasada, hace un rato, recién el año pasado. Todos estos elementos son deícticos porque dependen del momento de la enunciación, ¿sí? De nuevo, les vamos a pedir que cuando ustedes visualicen este video, observen el texto 2, lo leen y me cuenten, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué manera es irónico el enunciador? El texto 2 es este que les menciono, que les copio a continuación, que se llama El diario a diario, ¿sí? De nuevo, se trata de un texto escrito por Julio Cortázar, corresponde a un microrrelato, y la idea es que ustedes lo lean y además de que se entretengan un poco, que pongan en uso estos recursos que estamos presentando aquí. Lo que les pido es que marquen todas las señales de tiempo, y de esas marcas de tiempo les vamos a pedir que identifiquen solamente dos que son deícticas, es decir, que se vinculan con el momento de la enunciación. Ustedes van a ver que hay más de dos marcas de tiempo, va a haber varias, ustedes van a encontrar varias, pero solamente dos de ellas son deícticas. Así que bueno, con eso nosotros les pedimos que las identifiquen, ¿sí? Bueno, nos estarían quedando tres temas principales que dan cuenta de la presencia del enunciador en el texto, que son los tiempos verbales, la polifonía o la intertextualidad y la subjetividad que puede ser expresada a partir de recursos léxicos y gramaticales, ¿sí?
Así que bueno, para este video vamos a cerrar acá y la idea es que ustedes puedan tener tiempo de completar las actividades en relación con el texto 1 y el texto 2. Así que los dejo que trabajen y luego nos vemos con los temas que están faltando, ¿sí? Gracias por escuchar.